La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa dedicado a la promoción de la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación a través de entrevistas a los protagonistas, con los protagonistas. Y de vez en cuando me atrevo a decir algunas palabras, sobre todo para recordar a los abuelos, los padres, los tíos de todos nosotros que alguna vez nos decían frases y que nosotros pues la hemos asumido como invento de ellos, como pensamientos, y poco a poco han ido formando parte del saber popular. Pero yo me pregunté en algún momento, seguramente algunos pensadores en el pasado ya han dicho algo parecido. Claro, ahora me voy a referir a lo que me enseñaba mi abuelo José en entre los años 58 y 60, que él fue el que se encargó de mi educación paralelamente a la de Escuela Fiscal 255 en Salpo, La Libertad. Siempre me he preguntado, esas frases que tanto me llamaban la atención, ¿de dónde las sacó? Yo estoy seguro que es del conocimiento popular, porque allí no había libros de filósofos famosos. Debo señalar que el abuelo José Zabaleta, el apellido Zabaleta ha sido por desaparición del nombre del apellido original, que es Huilca, nuestro más antiguo ancestro en Salpo, se apellidó Huilca y que con el tiempo pasó a ser Vilca. Mi bisabuelo era Zabaleta Wilca o Vilca. Zabaleta porque Nicolasa, una tal gran Nicolasa Vilca o Wilca, se unió a un eh, emigrante de apellido Zabaleta. Pero en fin, el abuelo José Zabaleta Zabaleta López, ya él me decía cosas que me han hecho pensar mucho tiempo, siempre lo he recordado, lo he señalado en algunas entrevistas y bueno, de vez en cuando me acuerdo de él, sobre todo cuando leo en las redes sociales, en los grupos de chat en que uno se encuentra, hay veces me hacen recordar sus frases. Por ejemplo, hay gente que hace mucha referencia a Dios, que hay que ser bueno, hay que tener este comportamiento, hay que aprender de la Biblia, de la palabra, recordemos a Dios que nos ama tanto, etcétera, etcétera. Bueno, yo soy creyente 100%, pero en la escuelita teníamos de vez en cuando la visita del cura y el cura nos enseñaba lo que se llama ahora la palabra de Dios. Y mi abuelo, José, un poco que siempre estaba en contradicción con el cura. Entonces, cuando yo le decía al abuelo lo que nos contaba el cura, más o menos en representación de Dios, él me dijo, hasta ahora me acuerdo, hay que ser soberbios, hay que ser soberbio para creer, comprender lo que piensa Dios. Bueno, entonces, esa frase realmente que me resuena siempre, me daba a entender que es muy difícil saber lo que piensa Dios, hasta incluso definirlo. Bueno, ¿y quiénes han pensado algo similar, pero que son famosos? Hay varios, voy a mencionar algunos. San Agustín de Hipona, que vivió entre 350 y los 430 años después de Jesús, escribió en Confesiones, si lo comprendes, no es Dios. Esta afirmación subraya que la esencia de Dios está más allá de la comprensión humana y cualquier intento de definirlo completamente es limitado por nuestra naturaleza finita.
Y Lao Tse, el que supuestamente escribió el Tao Te Ching, escribió lo siguiente: el Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. Este pensamiento refleja la idea de que lo absoluto, el Tao, no puede ser completamente comprendido ni expresado mediante palabras humanas. Y cuando alguien habla de la palabra de Dios, para este modesto servidor, con lo que me enseñó simplemente el abuelo, mm, que es la sabiduría popular del pueblito llamado Salpo, pues me deja pensando que muchos de nosotros pecamos de soberbio. Otra anécdota que también me hace recordar al abuelo es un viernes en la escuelita, el director nos hace un anuncio: el lunes vendrá el hombre más rico de la región. Vénganse bien vestiditos porque de repente nos puede dar un regalo. Y le llego a casa y le digo al abuelo: mira, va a visitar al hombre más rico para el lunes, hay que ir bien vestidos. Y me dice: ¿y quién es el hombre más rico? Bueno, es el propietario de las minas. El abuelo sonrió y me dijo lo siguiente, me acuerdo también: rico no es el que tiene mucho, sino, no es el que tiene plata, decía, no es el que tiene mucha plata, sino es el que tiene más de lo que necesita. Y ese señor, el minero que tú me haces referencia, es el más pobre que he conocido en mi vida. Siempre para buscando como si que le faltara mucho para completar lo que necesita. Desesperado. Hasta a veces hace maldades por ganar más. Bueno, entonces yo me pongo a pensar: ¿quién es algún pensador en el pasado y que sea famoso y que haya dicho algo parecido? Bueno, resulta que este filósofo eh, parece haber sido Séneca, quien fue un representante destacado del estoicismo. Aunque no son citas textuales, reflejan ideas que él expresó en sus escritos. Por ejemplo, rico no es el que tiene mucho, sino el que necesita poco. Entonces, son otras palabras, pero la idea es la misma. Claro, lo que trato de decir en esta pequeña intervención es que muchos de los dichos populares de los Andes del Perú, que son de conocimiento de pastores, agricultores, en realidad pues lo dijeron grandes pensadores, pero como ellos no tienen la prensa ni han escrito las cosas, no han quedado para la eternidad. En el fondo, esta idea proviene de la visión de Séneca, que la verdadera riqueza no radica en la acumulación material, sino en la autosuficiencia y la moderación. Y esto encaja tremendamente en la vida que llevaba el abuelo. Era agricultor, de lo que le llaman ahora del autoconsumo, es decir, hacía la agricultura para consumo propio, consumo de la familia, descansaba al tiempo que creía ya era suficiente. Bueno, nunca llegó a ser rico, pero tenía, entre comillas, pero tenía lo suficiente para vivir cómodamente, alegre, con comodidad y sentirse bien. ¿Ok? Pero también él dijo en alguna oportunidad: poderoso es aquel que puede hacer lo que desea, ¿no? Porque había siempre ahí un hombre, ese hombre es poderoso. Se refería a al jefe de la policía y a otros personajes. Ese es muy poderoso. Entonces él me dijo esa frase: poderoso es aquel que puede hacer lo que desea. Y ese señor no puede hacer lo que desea.
porque para siempre amargo, queriendo imponer cosas que no puede. Y eso también entra en el marco del estoicismo, donde el poder verdadero está relacionado con el dominio sobre uno mismo y la libertad de vivir según su propia naturaleza. Bueno, sigo. En otra oportunidad, yo que había recibido la tarea dominical, digamos, todos los domingos el abuelo me dio la tarea de ser pastor y un buen domingo, pues, con mis ovejitas en los campos de Salpo, fui cubierto por la neblina, espesa neblina que no me permitía ver más allá de 1 metro. Solamente había las plantas que estaban a 1 metro de distancia y nada más. Y no sabía por dónde avanzar. Me desesperé y obviamente como niño que era, eh, desesperado me puse un poco a sollozar, a llorar. Y de repente, siendo el abuelo un poco a mis espaldas que llegaba, y ¿qué pasa? Me dice que estás sollozando. Estoy perdido, abuelo, le respondí. Entonces el abuelo lanzó esta frase que igualmente resuena en mi memoria, en mi mente. Ahora dice, si te pierdes en la naturaleza, aprovecha para conocerla. Una frase simple que sale seguramente de lo que le dijeron o le contaban los ancestros, e incluso probablemente preincas. Entonces yo me pregunto ahora, ¿alguien ha dicho, digamos, frases similares a esta del abuelo? Si te pierdes en la naturaleza, aprovecha para conocerla. Si uno encuentra un sitio de sufrimiento, puede ser no solamente en el campo, en el trabajo, etcétera, y grandes controversias, grandes problemas. Entonces hay que aprovechar, según el abuelo, ese momento, no verlo de manera negativa, sino hay que aprovechar para conocer ese fenómeno que forma parte de la naturaleza. Y bueno, ¿qué pensador ha dicho algo parecido y que es conocido? Tenemos nuevamente el filósofo chino, fundador del taoísmo, ¿no? Lao Tse, en su obra clásica, el Tao Te Ching. Lao Tse promueve la idea de vivir en armonía con la naturaleza y aceptar las circunstancias como una oportunidad de aprendizaje y conexión con el mundo. Ahora dicen que los andinos vinieron del Asia por el estrecho de Bering. De repente ya ellos traían ese tipo de, no de, del, del Lao Tse, pero de los ancestros del Lao Tse, ¿no? Que tenían ya esa idea y se fue perfeccionando con el tiempo. En un sentido más amplio, la frase también evoca el pensamiento de los pueblos originarios de diversas culturas, incluidos los Andes y otras civilizaciones tradicionales que veían a la naturaleza no como algo externo, sino como un maestro y guía. Ojo, maestro y guía. Este tipo de sabiduría muchas veces se transmite a través de relatos familiares o proverbios que no tienen una autoría singular. ¿Ah? De modo que no es que mi abuelo haya sido el inventor de eso, sino que él tenía en la herencia de la comunidad estas frases. Ahora, si uno se vuelve un poco filósofo, la frase podía adaptarse al espíritu del taoísmo, no resistirse al flujo natural de los eventos, sino abrazarlos para crecer y aprender. ¿Mm? Bueno.
Otra frase del abuelo, que también lo he repetido en algunas veces y también forma parte de este programa, ¿no? El placer no está en el saber, el placer está en el proceso de aprender. Entonces, este pensamiento del abuelo, y que seguramente era popular, como repito, heredado de nuestros ancestros andinos, nos da la idea del placer, que no necesariamente está en el saber, sino en ese proceso, en el aprendizaje. Son reflexiones de varios filósofos, en realidad, que son obviamente conocidos en la historia. Claro, eh, estoy seguro que el abuelo no ha leído absolutamente nada de estos filósofos, ahí no había libros, pero seguramente que los heredó de nuestros ancestros. Entre los filósofos que se han referido a este tema, el placer no está en el saber, sino en el aprender, tenemos a Aristóteles en su obra Ética a Nicómaco. Aristóteles enfatiza que el aprendizaje y la búsqueda del conocimiento son actividades intrínsecamente placenteras para los seres humanos, especialmente para quienes encuentran gozo en el acto de razonar y descubrir. Pero también Sócrates, a través de los diálogos de Platón, expresó una visión similar en el método socrático. Él enfatiza que el proceso de cuestionar y explorar, eso quiere decir el aprender, es más valioso que simplemente poseer conocimiento. Su famosa frase, solo sé que sé nada o que nada sé, destaca la importancia de mantenerse en un estado de búsqueda constante. También tenemos al filósofo estadounidense y educador John Dewey, quien destacó la importancia del aprendizaje activo. El aprendizaje activo, según Dewey, es un proceso dinámico que ofrece esa satisfacción intrínseca y fomenta el crecimiento personal y social, más allá del conocimiento acumulado. Y como estamos entre físicos, no podemos dejar aparte a Albert Einstein, que valoraba la curiosidad y el proceso de descubrir más que el conocimiento en sí mismo. Una de sus frases más conocidas es, el aprendizaje es experiencia. Todo lo demás es información. Eso refleja la idea de que el acto de aprender y el descubrir es donde reside el verdadero placer. Hay muchos otros, ¿ah? También está Michel de Montaigne. Montaigne, en sus ensayos, celebraba la curiosidad intelectual y el continuo aprendizaje como una forma de vida. Para él, el placer residía en reflexionar, explorar nuestras ideas, no en considerarse un experto. Lo mismo que a veces escucho o leo eh, en currículum, persona tal, experto en tal cosa. No, pues esto no entra en esta forma de pensar. Ah, y de que no olvidar a Confucio, por el caso, esa es la base para, en este caso, los chinos, ¿no? Confucio afirmó, aprender sin pensar es inútil, perdón. Pensar sin aprender es peligroso. Aunque no habla directamente de placer, su enfoque en la importancia del proceso del aprendizaje resalta la alegría que puede surgir de adquirir sabiduría a través de esfuerzo continuo. Leí hace poco un libro escrito por Kissinger sobre China y ahí habla de unos 10 mandamientos que más o menos decía, en resumen, si tú puedes tener cualquier tipo de virtud, pero si no tienes el placer por aprender, esas virtudes son banales. Y también podemos mencionar a Friedrich Nietzsche, este pensador eh, en sus obras Así habló Zaratustra, ve una celebración del esfuerzo y el proceso de superación personal.
que incluye el aprendizaje continuo como parte esencial de la experiencia humana plena. ¿Ven ustedes? Francamente, estas frases que escuché en mi niñez, no, pues no son inventos del abuelo ni alguien en particular, parece que son herencia de los ancestros que poco a poco, aunque no tenían libros, se fue formando de la experiencia. Y los grandes filósofos también tenían experiencia, pero como son grandes porque han escrito algo y todo el mundo lo repite, uno puede pensar que ellos fueron los inventores de esa frase, ¿no? Son, forman parte del conocimiento popular. Bueno, finalmente les puedo decir la anécdota que también le he contado varias veces. Una vez mi abuelo me pidió acompañarlo en el balcón de su casa en Salpo, que es parte de los Altos Andes, me dice, para ver estrellas fugaces antes de dormir. Eh, Ver estrellas de, ver estrellas fugaces antes de dormir. Abuelo, no puedo dormir tan tarde, le respondí. Era un dormilón. Ten paciencia, me pidió. Nos sentamos allí en el balcón mirando al horizonte. No pasó un cuarto de hora y vimos cruzar una estrella fugaz en el horizonte. Sorprendido, le dije, abuelo, no imaginaba que lo vería tan pronto. Esto pasa a menudo, me respondió sonriendo. ¿Y cómo la gente no lo sabe? Pregunté. Es que la gente solo mira al suelo para no tropezar. Si quieres conocer el cielo, vale la pena detenerse un rato, me dijo. Entonces yo me pregunto ahora, ¿algún pensador dijo algo parecido o es invento del abuelo? En realidad, como en los casos anteriores, hay muchos pensadores, filósofos y científicos que ya habían dicho una frase parecida, que tiene el mismo significado o algo similar. Por ejemplo, el astrofísico Carl Sagan, en su libro Cosmos, enfatizó la relación entre la humanidad y el universo. Una de sus citas más famosas es, vivimos en una sociedad exquisitamente dependiente de la ciencia y la tecnología en la que nadie sabe nada de ciencia y tecnología. Esto es una receta para el desastre. O sea, hay que mirar pues también el cielo de vez en cuando, no solamente para no tropezarse a mirar el suelo. No, no es una correspondencia literal con lo anterior, pero, ¿saben? Sagan constantemente invitaba a las personas a levantar la mirada hacia las estrellas y reflexionar sobre su lugar en el cosmos. Imagínense, pero no solo a él, no solamente él. Immanuel Kant, por ejemplo, el filósofo alemán, expresó en su obra Crítica de la razón práctica. Dijo, dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Imagínense. De modo que hay que mirar también de vez en cuando el cielo. Kant sugirió que la contemplación del universo nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Una invitación a mirar más allá de lo inmediato. Así que amigos, por favor, hay que mirar efectivamente el suelo para no tropezar, sobre todo aquello que ya somos de cierta edad, que puede ser peligroso, pero de vez en cuando hay que detenerse y mirar al cielo. Y sobre todo ir a los Andes peruanos para ver las estrellas, los planetas, una maravillosa, la Vía Láctea. Ahí también debo recordar al abuelo José que me llevaba al observatorio cuidista donde vivía antes la civilización Cuye, mirando hacia Trujillo, hacia abajo, un mar de nubes, así, tremendas nubes ahí, cubriendo todo. Y él, abriendo los brazos, decía, ¿te imaginas, hijo, que hay gente que ha decidido vivir en ese submundo y mirar arriba solo nubes, solo oscuridad? Que mira lo que estás observando de este punto. Extraordinario. Los invito a ir a Salpo. Ahí tendrán una vista maravillosa en 180 grados. Si hacemos nosotros de tres dimensiones, diríamos en 2 pi, en 2 pi de radianes
totalmente el cielo completo. Pero también podemos mencionar a Henri David Thoreau, ¿no? En su obra Walden, Thoreau escribe sobre el valor de detenerse y observar la naturaleza para encontrar sentido en la vida. Imagínense, solo se necesita un momento de quietud para descubrir que todo el universo está lleno de maravillas. Imagínense, qué extraordinario. Repito, el abuelo no tenía ni un solo libro, pero sus frases son conocimiento popular de los Andes, de los Andes. En fin, finalmente vamos a referirnos a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, conocido por su infinita curiosidad, decía también, la naturaleza está llena de infinitas razones que nunca fueron explicadas. Esto sugiere la importancia de detenerse a observar algo que para él era clave en la comprensión del mundo. Bueno, ya, ahora sí, con esto termino. Un proverbio chino muy antiguo. Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. En este caso, el más necio mira el suelo. Ok, entonces, esto enfatiza la necesidad de elevar, aquí me están pasando una nota, perdón, 2pi. Bueno, estamos hablando 360 grados, es toda la circunferencia, pero cuando hablamos de ángulo sólido, ojo, el ángulo sólido, los matemáticos saben que el ángulo sólido, toda la esfera es 4pi en ángulo sólido y la mitad de la esfera hacia arriba es 2pi. Pero aquí mi asistente me está señalando pues que cuando hablamos de ángulo, no sólido, sino ángulo, es 180 grados, es una media vuelta, y 360 una vuelta completa. Bueno, pero bueno, mi asistente me está perturbando aquí. Proverbio chino, antiguo, dice, repito, cuando el sabio señala a la luna, el necio mira el dedo y algunos el suelo, añadiría mi abuelo. Así, así pues, amigo, todo lo que hemos visto, pues, nos muestra una cosa. Lo que ustedes escuchen de sus abuelos arriba en los Andes, donde no hay libros, pónganse a pensar que es el cúmulo de la cultura andina, que viene desde la época de los incas, de los pre-incas y de repente de aquellos audaces que cruzaron el Asia, desde el Asia hasta la América, a través del estrecho de Bering, hace como 17.000 años. Gracias amigos por soportar a este pesado modesto. Este programa está para justamente tratar de pensar, de reflexionar, conocer la naturaleza y sobre todo promover la ciencia y la tecnología, la innovación y la educación. No se olviden que estamos a puerta del encuentro científico internacional, que es el 2 al 4 de enero, totalmente gratuito. Ingresen a la página web esiperú.net y conéctense con la ciencia, con la filosofía, con el pensamiento, con esa aventura que llena de placer a mucha gente, porque pensar es gozar también. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Nos vemos. Chao, chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.